Conversar ahora con el director general de Real Santos, el experto en seguro que me viene, un profesional en seguro, y reaseguro, pero un experto en reaseguro, hablando de varios temas muy interesantes. Jairo Zambrano, si tú me ayudas con la promo, sí. Bueno, pues entonces vamos de inmediato con Jairo. Jairo, hermano querido, ¿cómo estás? Mi estimado, muy buenos días a todos. Disfrutando un poco la charla que tenía en minutos anteriores. Sabe que aquí tenemos que hablar de todo, porque todo converge en el mundo de los seguros. Si no hay un tránsito organizado, Jairo, nosotros vamos a pagar reclamaciones. Mira, ayer nosotros visitábamos varias compañías aseguradoras y sobre todo el departamento de reclamación. Y déjame decirte, están al grito, los talleres repletos de vehículos. Porque aquí, y lo decía Piña y Juan Santiago, aquí lo primero que no tenemos es educación. No tenemos educación. Yo no sé realmente, yo sé que el ramo de automóvil en su mayoría es un ramo de retención, pero yo supongo que también los reaseguradores están al grito. Y nos gustaría, antes de entrar a los tres temas que tenemos, que tú nos dieras tu opinión con relación a eso y a la... los automóviles de alta gama están reasegurados. Sí, por Los eso de le alta digo gama, que... ahí sí. tienen que... Jairo. Pero antes de que Jairo nos Pero vamos a ver que él dé la bienvenida. Pues mira, es la bienvenida justamente. Yo quiero saludar a Jairo y públicamente expresarle todo el cariño que yo tengo por él, todo el respeto y admiración que tengo por él, y también expresarle el celo que siento cuando él viene a mi país, no me llama para que nos reunamos y se junta con Luis López. O sea que ya tú sabes que tiene un chisme montado, prepárate para cuando vuelva. Y públicamente, eso no fue que nada. Eso se llama en buen dominicano de ahí. Adelante, hermano. No, muchísimas gracias de verdad. Yo muy contento de estar con ustedes, Rafael. Siempre es un placer verte a todos. Encantadísimo. Y sí, efectivamente estaba escuchándolos con el tema de toda la regulación que está saliendo y el tema de automóvil y definitivamente coincido, ¿no? El nivel de tapones en la República Dominicana cada vez que voy sí los vivo y los sufro. Es bastante complejo y sobre todo la parte, uno de los aspectos preocupantes de esto es la cantidad de horas hombres productivas que estamos perdiendo en la sociedad con personas que duran 2, 3 horas para llegar a su trabajo y regresar a sus casas. Definitivamente para mí es un tema de cultura, como bien lo plantean, cultura vehicular, cumplimiento de ley y algo sumamente importante y que vienen trabajando en ello ustedes es los sistemas alternos adecuados y seguros de transporte masivo, porque en la medida que un país tenga mayor cantidad de sistemas de transporte alternativo, la gente deja de usar menos el vehículo y accede más al transporte vehicular. Ustedes mencionaron algo sumamente interesante sobre la parte de salvamentos y yo coincido con ustedes, nosotros a nivel de reaseguro estamos bastante preocupados en ese sentido. ¿Por qué? Porque no vemos el salvamento, sabemos que existe, pero no está llegando al reasegurado. Como ustedes decían, a pesar de que es un ramo de retención, hay muchos contratos, y ustedes se recordarán, hay contratos proporcionales y no proporcionales, y hay muchas figuras que se manejan a nivel no proporcional que tienen las coberturas de automóvil, incluso los catastróficos. Ustedes saben, y lo vivimos el pasado noviembre, que ya vamos a cumplir un año, el pasado noviembre, cuando tuvimos las inundaciones y grandes pérdidas por automóvil. Parte de estos cobran por las coberturas catastróficas y nosotros los reaseguradores siempre hacemos la pregunta, ¿qué pasa en la República Dominicana con los salvamentos? Porque muchas veces no los vemos. Y el reasegurador también es parte de ese salvamento. Entonces, me gusta mucho ese tema que ustedes van a tocar. Estaré atento a escuchar esa conferencia que ustedes tienen. Y con respecto a la gama, sí, efectivamente sí hay un tope. República Dominicana es uno de los países donde más vehículos de alta gama existe per cápita y se hace muchísimo uso del reaseguro. Nosotros tenemos cobertura para alta gama y es bastante compleja la suscripción. Jairo, a propósito de lo que estamos conversando, un país como este, que lo único que faltaba, hay tantos choques en República Dominicana, tantas colisiones. De hecho, estoy trabajando
un reclamo de alguien chocó con los pilotillos del peaje. Imagínate tú, imagínate tú. Pero aquí en República Dominicana hasta los metros chocan. Hasta el metro. No Entonces, es el único, no a es el nosotros único, nos pero gustaría sí. escuchar de un experto en reaseguro si tiene algún paradigma con este asunto, con este tema de choque de metro, a qué cobertura hay que acudir, cuáles son las coberturas que se activan, porque ciertamente nosotros tenemos una ley 6317 que no corresponde específicamente a este tipo movilidad. de movilidad. Sí, bastante lamentable el evento que ocurrió hace pocos días en la República Dominicana, pero Félix, no es el único país donde sucede eso. Recientemente hemos tenido eventos importantes en Medellín, en Europa, la India, en España. O sea, sí hay bastante antecedentes de mala praxis o mala operación y hemos tenido bastante incidencia en este tipo de seguros. Primero que nada es importante aclarar que este tipo de seguro es un seguro especializado. Vuelvo y repito sobre los tipos de contrato. Normalmente la suscripción de metros no es una suscripción natural que se hace por un contrato de reaseguro. Normalmente esto es un proceso que debe de hacerse por medio de una suscripción de un negocio facultativo, dada la especialidad que esto implica. Ahora bien, normalmente cuando se hace la suscripción de este tipo de negocios, obviamente son pólizas bastante a la medida, pero en términos generales, el basamento está en una póliza de todo riesgo industrial o todo riesgo de propiedades, como lo llamamos en la República Dominicana, y posteriormente se anexan coberturas muy importantes como la responsabilidad civil general y la que concierne a lo sucedido la semana pasada, que es la responsabilidad civil del pasajero. Entonces aquí entraba y había una foto muy polémica de la persona viendo el celular. La mayoría de las veces, o casi siempre, esto es operado por máquinas, específicamente por centros de cómputo especializados, y la persona que está allí es solamente para tener cierto nivel de control mínimo. No justifico que la persona no tenga la atención correspondiente, pero normalmente estos son operaciones computarizadas que tienen el control de los flujos y los accesos de las vías ferroviarias. Ahora bien, aquí lo importante es entender si estas personas van a tener indemnización o no, a pesar de que hayan sido dos trenes de la misma línea. Técnicamente yo no conozco la póliza, no la conozco y quiero hacer ese disclaimer, pero en términos generales sí deberían tener un nivel de cobertura porque se tiene a dar la cobertura, gracias exactamente por las imágenes, por lo general se tiende a dar cobertura a los pasajeros. Hay un sublímite que se establece, algo interesante, que cuando se suscribe este tipo de póliza, normalmente se colocan límites por evento. Por ejemplo, yo he visto pólizas que hay un límite de 2.000 personas afectadas, de 5.000 personas afectadas, y se establece un monto máximo de indemnización. Pero sí, efectivamente están sus coberturas integrales y hay una cobertura de responsabilidad que sí debería hacerse cargo de este siniestro hacia los pasajeros. Hablas de la responsabilidad civil entre los trenes, entre los vagones, porque hay precisamente una exclusión en la póliza de seguro de vehículos con relación a la responsabilidad Sí, No, pero recuerda que Ajá. lo mismo que dijo Jairo, Sí. comenté yo en el grupo de Sí. Máxima Buena Fe. Ajá. Esto no es una póliza tradicional de auto, y él Exactamente, lo acaba de pero qué bueno explicar. aclarar, Piña, es bueno aclarar que Jairo se refiere a la exclusión que hay por consanguinidad o cuando chocan dos vehículos de un mismo dueño. Ok, lo que pasa es que en nuestra póliza de auto local hay un tema de no cobertura cuando chocan los vehículos del mismo propietario para evitar cualquier posibilidad de mala intención, de mala Eso fe. se da, Jairo, a nivel A- mundial, con a los ni- reaseguros también. A nivel de Sí, tren, exactamente. No, creo. yo digo la exclusión A eso en me la ley. refiero. O sea, Me parece que a nivel de tren no creo. no, pero Exacto. la pregunta es, Él está hablando, perdón. adelante. A nivel de auto, efectivamente es una exclusión estándar para evitar justamente el tema de la mala fe, pero a nivel del transporte ferroviario, por ejemplo, normalmente tú te consigues con una cobertura que tiene un término muy específico que dice a consecuencia de la inadecuada operación del tren. Y entonces es una responsabilidad civil dirigida al pasajero que si hay una operación inadecuada, como pudo haber sucedido en este caso,
hago el disclaimer, pudo haber sucedido. Si sucede un daño producto de esa operación inadecuada, hay un nivel de indemnización. Entonces, ya como bien lo indicamos al comienzo, es una póliza que se adapta directamente a este tipo de sistema específicamente. ¿Quién regula el seguro para este tipo de vehículo? ¿Quién regula el seguro? Porque, te lo pregunto, porque un vagón carga miles, o sea, cientos de pasajeros. Entonces, ¿cuánto debería de tener? ¿Hay un monto mínimo de responsabilidad civil o es lo que quiera el cliente, el asegurado? Muy buena pregunta, y yo la voy a dividir en dos aspectos, ¿no? Está lo que son las pólizas. En América Latina existen diferentes regulaciones. Las pólizas de seguros deben ser preaprobadas y autorizadas por la Superintendencia de Seguros. Estoy hablando a nivel de las pólizas, ¿ok? Ahora bien, esto es una póliza especializada. Normalmente tú no vas a encontrar una póliza estándar. Entonces, normalmente vas al mercado internacional, como debe ser el mercado facultativo, para tener unas pólizas y tú lo que haces es una adaptación, o como lo llaman ustedes, aplatanarlo a la República Dominicana. Ahora bien, sobre tu pregunta muy específica, ¿cuánto debo de comprar? Si debo de comprar, ¿cuáles son las coberturas? Todo organismo debe tener un departamento de gerencia de riesgo y mitigación y tienen que hacer las evaluaciones pertinentes. Por ejemplo, si yo tengo una línea, la línea ferroviaria, ¿cuántas personas estoy transportando diariamente? ¿Cuál es el flujo correcto que se está teniendo en las diferentes horas? ¿Cuántos vagones hay? ¿Cómo está el sistema eléctrico? Hacer una evaluación de riesgo y se supone que de ahí debe salir un diagnóstico y en función de ese diagnóstico tú compras la cobertura, que es exactamente lo que hacemos a nivel de la parte industrial de las pólizas normales de incendio. Hacer un análisis correspondiente a los potenciales de pérdidas que tú puedas tener y sobre esa base comprar la cobertura. Ahora bien, si hay ciertos lugares donde los ministerios de Transporte y Comunicaciones pueden establecer ciertos límites mínimos de compra de cobertura. Oye, vamos a indemnizar 50,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000 pesos. Esas regulaciones no son muy claras en muchos lados, pero sí existen, se establecen ciertos índices. En el caso de la República Dominicana desconozco si efectivamente lo obliga, pero hay una responsabilidad social y de país al momento de transportar en masa y sí debe haber cobertura. Excelente. Mira, yo tengo otro tema contigo. No sé si ustedes tienen, a propósito del tema inicial, si quieren alguna pregunta, si no pasamos inmediatamente al próximo tema. Miren, el próximo tema es el impacto que tendremos ante los siniestros 2022-2023. Tú siempre nos hablas de eso. Y es bueno que toquemos ese punto porque marca la referencia de los precios de los seguros 2024. Sí, Feli, y gracias por esa pregunta, porque es un tema que recurrentemente estoy conversando en los diferentes foros. Ustedes me han escuchado muchísimo hablar siempre de las pérdidas históricas que han existido. Había una expectativa en que, bueno, este año, a comienzos de año, esperábamos que la frecuencia y severidad promedio de los eventos que se estuvieran presentando bajaran, pero lamentablemente no ha sido así. Ustedes han notado que hemos tenido eventos forestales, bueno, tuvimos recientemente Franklin en la República Dominicana, hemos tenido una temporada muy activa, hemos tenido inundaciones, tuvimos recientemente un ciclón extratropical en Brasil que trajo grandes niveles de pérdida. Lamentablemente la situación desde el punto de vista de pérdidas a nivel mundial no ha mejorado. El average que tenemos de pérdidas aseguradas sigue creciendo a nivel mundial. Entonces, esto está generando una presión muy importante en los resultados de la compañía. Casualmente estaba mirando un reporte el día de ayer de una consultora muy importante a nivel mundial y ellos expresaban un poco cuáles eran los rendimientos que estaban teniendo en promedio el mercado de seguros, ¿ok? Y lo comparé contra el rendimiento promedio que está teniendo el mercado de reaseguros. Estamos hablando que el mercado de reaseguros está obteniendo un rendimiento promedio técnico en su operación aproximadamente la tercera parte de lo que recibe el mercado de seguros. No siendo así al momento de la indemnización, porque al momento de una indemnización, quien más hace el pago o recuperación de los siniestros viene del nivel de reaseguro. Entonces, no están alineados los intereses
no están alineadas las rentabilidades, se siguen comprometiendo los capitales y erosionando los mismos. Y la pregunta del millón, el mercado duro en el cual estamos, ¿va a bajar? ¿Va a continuar? Debo decirles, lamentablemente, desde mi punto de vista y lo que estoy observando, todos los indicadores, nosotros vamos a continuar todavía por lo menos 1, 2, 3 años más de mercado duro. Las expectativas no son positivas y si nosotros miramos un poquito las estadísticas a nivel mundial, y lo mencionábamos en abril en un evento en República Dominicana, en los últimos 18 años hemos tenido los 10 eventos más catastróficos que ha tenido la industria. En los últimos 18 años. 8 de esos 10 son los eventos más importantes. Y lo más preocupante es que 7 de esos 10 han ocurrido en América y ha estado involucrado el Caribe. El más reciente, ustedes recordarán, Harvey, Irma y María. Entonces la situación es compleja. Por eso yo invito a los corredores de seguro, a las compañías de seguro, si van a hacer un proceso de renovación de sus pólizas facultativas o los contratos, salgan de manera anticipada. ¿Por qué? Porque las colocaciones están siendo muy complejas. Los reaseguradores están siendo muy selectivos hacia dónde se está colocando el capital. Y acuérdense que un reasegurador lo que hace es mover capital. Y yo coloco el capital en función de las rentabilidades. Si la República no ofrece esas rentabilidades, va a pasar lo que ya pasó en la República Dominicana, que es una escasez de capacidad. Ese es un poco el escenario. Jairo, yo te tengo una pregunta que tiene que ver con eso, pero antes quisiera hacer la observación sobre lo que acabas de mencionar, sobre la alineación de los intereses, donde aparentemente el retorno del ascendente luce ser mayor que el del reasegurador. Y me llama la atención porque yo he tenido la oportunidad de poder colocar muchas cuentas corporativas, las capacidades facultativas necesarias que exceden los contratos y otras veces facultativo casi total y a veces he podido ver en el spread, o mejor dicho en el split, en el desglose de las primas, que el ascendente queda con una proporción mínima, muchas veces inclusive con una comisión igual o menor a la del broker. ¿Será entonces que las retenciones son muy bajas y por eso no se da ese efecto de alineación? ¿O habrá algo? Porque yo sé que hay otro costo, y hago la pregunta por lo siguiente: cuando yo veo ese desglose, muchas veces yo no veo la prima asignada a la retención, sino que muchas veces tenemos la prima de reaseguro con sus comisiones incluidas, y puede ser que hayan contemplado el costo del catastrófico, pero no veo el de la retención. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, ¿y será que están jugando a tener el negocio solamente y no tener un retorno ni una recuperación? ¿O están apostando a que otros negocios lo compensen? Como siempre, Rafael Piña haciendo preguntas directo al grano y bastante interesantes. A ver, Rafael, muy buena pregunta y eso tiene diferentes respuestas, ¿no? O diferentes aristas. Y voy a hablar no solamente de la República Dominicana, sino en términos generales en América Latina. Una de las cosas que se ha venido observando y que está cambiando desde las últimas renovaciones es justamente el elemento de alineación de intereses. Para el reasegurador es súper importante que las aseguradoras sean aseguradoras. ¿A qué nos referimos con esto? Que realmente tomen parte de los riesgos que están gerenciando, no que se conviertan solamente en simple broker. Es decir, reciben un riesgo, lo transfieren y ellos se quedan con nada, de lo que perciben es una comisión. Que no está mal el modelo y es parte de lo que no debe pasar, es que debe ser todo el negocio. Las compañías de seguros deben de retener, incluso en la República Dominicana se revisa bastante ese tema, cuál es tu pleno de retención en función de tu capital y la superintendencia lo controla bastante. Pero lo que sí ha venido pasando es que en las últimas renovaciones ha habido una exigencia de los reaseguradores que yo te apoyo en ciertos contratos, sí y solo si tú tienes un nivel mínimo de retención.
Entonces yo he podido ver, y incluso estoy trabajando ahorita en un proyecto en otro país, donde la cedente se le pidió triplicar su pleno de retención, su prioridad, porque era un contrato no proporcional. Ellos tenían, por dar un ejemplo, $1 y el reasegurador le dijo, yo participo contigo, sí, solo sí, tú arriesgas $3, no $1. Entonces, se le está exigiendo más a las compañías de seguros que tomen riesgo. ¿Para qué? Para que haya una alineación de intereses en la gestión y administración del mismo. Pero sí, efectivamente, como bien lo mencionas, Rafael, cuando tú haces una colocación facultativa, aquí vienen los grandes problemas que estamos teniendo y la República no es excepto de ella. Es la gran pregunta si la tarifa que se está cobrando es una tarifa técnicamente suficiente. Y muchas veces notamos que efectivamente se está suscribiendo un riesgo que técnicamente se sabe que al momento de suscribirlo estás perdiendo plata, porque tu estructura de costo no da. Entonces, solamente con suscribir la póliza pierdes plata. Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué lo estás suscribiendo? Porque hay un negocio colateral, que en el negocio colateral, en la visión de un negocio 360, puede estar dando ganancias a la compañía de seguros, pero no necesariamente al reasegurador, porque al reasegurador se le está transfiriendo la volatilidad del riesgo, no el cliente completo, sino una parte. Se lo doy muy sencillo. Supongamos que yo aseguro una refinería, que es uno de los ejemplos que usamos en la presentación. Yo aseguro una refinería. La explosión de la refinería es uno de los mayores riesgos. Eso se lo transfieres al reasegurador, pero el colectivo de vida, el colectivo de auto, las pólizas de salud, todo lo demás, eso se queda en las retenciones de las compañías. Y ahí es donde está la parte interesante del negocio y la parte volátil se la cede al reasegurador. El problema es que cuando se le cede, viene la pregunta, ¿es técnicamente suficiente o no? Y usted está encontrándose la brecha entre lo que está cobrando el reasegurador y lo que está cobrando la cedente, que hoy en día es así. Entonces hay que trabajar muy fuerte en eso, muchas regulaciones en América Latina, y ustedes mejor que nadie saben que en República Dominicana se está trabajando una nueva ley. Cada vez más se está generando una ley basada en riesgo, es decir, cobrar técnicamente lo que corresponde que usted esté asumiendo. Ese es un poco el enfoque, Rafael. A propósito de esa pregunta de Piña y lo que tú estás exponiendo, nosotros vemos, Juan Santiago de la Mota, bueno, Rafael que no se dedica directamente al corretaje, sino que es más educador, pero conoce. Aún no dedicándose, conoce más que nosotros, pero Juan Santiago y yo vivimos presentando propuestas a diario y vemos el comparativo. Entonces, nosotros vemos diferencia de 20, de 15,000 pesos, específicamente en automóvil y hasta en otros ramos. ¿A qué se debe eso? Es precisamente lo que tú estás diciendo. Una vez yo utilicé la figura del actuario y alguien me corrigió, me dijo, ya eso no se usa, el actuario. ¿Será por eso que no se está utilizando? No, sí se sigue utilizando. Está bien, pero fue que alguien me corrigió, un chapulín colorado que anda por ahí los de grupos. manera muy específica, Sí, realmente. Es lo que te digo. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Precisamente lo que tú estás diciendo. Están ofreciendo primas sin tomar en cuenta realmente el costo que pueda venir o el costo realmente administrativo y todo eso. Mira, y voy a hacer una salvedad con lo que acabas de decir. Yo soy actuario y realmente sí se deben usar muchos actuarios. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en compañías donde te puedo decir que más del 50% son actuarios. En el caso de la República Dominicana, lamentablemente no hay tantos actuarios. La carrera se está desarrollando hasta dentro de hace poco, se está desarrollando la carrera, pero hay un auge, ¿no? El actuario tiene un rol sumamente importante dentro de una compañía de seguro y uno de sus roles es justamente poder buscar los mecanismos matemáticos para garantizar cuáles son los niveles óptimos de prima o de tarifa que tú debes de tener para garantizar una solvencia o una estabilidad de la compañía a largo plazo. Y eso es algo y yo lo comento mucho, cada vez que yo me reúno con un gerente de suscripción de una compañía en cualquier parte del mundo, siempre una de mis preguntas es, ¿cuál es tu piso? ¿Cuál es la tasa mínima técnica suficiente que tú tienes que cobrar en tu portafolio para garantizar que realmente estás haciendo un negocio adecuado? Por eso es importante que cuando ingrese una pieza de negocio, tú tienes que saber si esa pieza de negocio crea valor o destruye valor a la organización. El problema que tenemos, Félix, es que muchas compañías, lamentablemente en América Latina, no saben su piso.
Entonces, primer problema, si tú no sabes cuál es tu piso, tú sigues bajando. No sabes, si no sabes que yo lo mismo, por decir un número, que no es en el caso de la República Dominicana, pero se manejó en algún momento. Si yo sé que mi piso, por ejemplo, la tasa promedio es 5 al millar, por dar un ejemplo, y yo suscribo un negocio a 4,5, pues ¿para qué lo suscribo? Solamente con suscribir ya estoy perdiendo dinero. ¿Dónde está la ganancia de la compañía? Entonces, muchas veces hay bastante desconocimiento real sobre cuál es la tasa técnica suficiente de lo que se está manejando, el riesgo que se está aceptando. Y ahí es donde creo que está el gran reto de la industria. Eso está cambiando. Hay países, ustedes ven México, México ha entrado en un tema de solvencia 1, solvencia 2 recientemente, bueno, algunos años, y eso obliga al mercado a que tiene que tecnificarse mucho más y realmente cobrar lo que corresponda, sea con un actuario o un actuario, pero se necesitan hacer los estudios técnicos para garantizar cuáles son los mínimos suficientes requeridos para solventar tu empresa. Tú lo atribuyes, bueno, quiero despedirme de Rafael Piña, que tuvo que ir a unos compromisos. Tú sabes que Rafael Piña es profesor de la Universidad Pucamaima en la maestría de seguros, y hoy hay una graduación y él tiene que estar ahí, por lo que presento disculpas por su ausencia, pero gracias a Dios que pudo estar con nosotros la primera media hora. Yo me gustaría hacerle una pregunta sí, adelante, sí. ahí mismo, Sí. Jairo. Mercado dominicano. Próximos 2 años. ¿Cómo tú lo ves? ¿Será rentable? ¿Cómo lo vislumbra? Sí. Lo vislumbra exactamente. Esta competencia de tasas que presenta regularmente el mercado ayudará. Tendremos el respaldo de los reaseguradores. Juan Santiago, Juan Santiago, vamos a comerciales. Tu pregunta compleja, mira, y obviamente a mí me gusta siempre hablar con la transparencia como debe ser, y ustedes me conocen de tantos años en la República Dominicana, siempre conversando este tema. La República Dominicana tiene áreas de oportunidad importantes sobre su suscripción y sobre todo sobre la suficiencia de prima. Yo soy una de las personas más vocales que ha existido en los últimos años diciendo hay que hacer un trabajo en la República Dominicana para subir esa tasa, para subir la calidad de la suscripción, porque si no nos vamos a enfrentar en un problema. ¿Cuál es el problema? La huida o la poca capacidad que se van a desplegar los reaseguradores internacionales en el país. Lamentablemente, eso que he venido diciendo sucedió este año en renovaciones el 1 de diciembre, el 1 de abril y el 1 de julio. El mercado fue fuertemente castigado desde mi punto de vista, y yo que he manejado toda América Latina en diferentes contratos, es una de las regiones que más fue afectada por las capacidades de reaseguro. ¿A qué me refiero con esto? Que esas capacidades salieron de la República Dominicana y se desplazaron a otros países, a otras regiones con un nivel de rentabilidad diferente. ¿Qué significa esto? Siendo concreto con la pregunta de Juan Santiago, la República Dominicana necesita urgentemente transformar sus niveles de suficiencia de tasa y su forma de hacer el análisis de riesgo para volver a recuperar la confianza del mercado internacional para poder solventar la necesidad que ella tiene. Yo veo muy complejo, y ustedes han visto, siniestro tras siniestro tras siniestro. Normalmente tú ves que la siniestralidad catastrófica la entendemos y entendemos la exposición de la siniestralidad catastrófica en la República Dominicana, pero lo que nos cuestionamos como reaseguradores afuera es, ¿pero qué está pasando con incendio? ¿A qué se debe la alta frecuencia e incluso severidad de incendio tras incendio cada fin de semana? La siniestralidad de incendio en la República Dominicana es de las más altas en América Latina. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de Juan Santiago. Si tú tienes un capital de inversión, ¿dónde lo pones? Donde sea más rentable. La República no está siendo rentable. No lo es para el mercado de reaseguro a nivel de incendio en términos generales. Siempre hay mucha volatilidad y hay bastante pérdida. Entonces tenemos que trabajar en eso, porque si no, lo que nos pasó en junio se va a agravar el próximo año, y al final del día el que va a ser perjudicado
son nuestros asegurados. Es dramática la situación, pero es una realidad que hay que decir. Aprovechando esa pregunta, esa gran pregunta de Juan Santiago, y lo que tú acabas de decir, a mí me gustaría saber, yo escuché a expertos internacionales, he escuchado, incluso aquí también, que el seguro solamente sube, las primas solamente suben por el siniestro. Ahora bien, a mí particularmente, asegurados nuestros han pasado de full a ley, pero con vehículos 2020, 2021, 2022. Y eso yo solo atribuyo a la inflación. Problemas posiblemente particulares de ellos económicamente. Pero estamos hablando de cancelaciones o de cambios masivos. Estoy hablando de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos. Eso es a mí. ¿Qué será a los demás? Sube la prima solamente por siniestro o también la inflación influye. Y te lo digo por la regla de los grandes números. Una compañía aseguradora que tenga 1.000 millones de pesos con 1.000 unidades, cuando se le van esas el 30%, tiene que continuar con los 1.000 millones de pesos. O sea, ahí no sé si si entiende la pregunta por dónde voy. Mira, hay diversas razones por qué se incrementa la tasa en los riesgos, ¿no? Y definitivamente uno de los elementos fundamentales es los incrementos de tasa están asociados a los niveles de siniestralidad que se tiene en el ramo o en el segmento que se esté trabajando. Completamente cierto. Si yo tengo un ramo altamente siniestrado, yo necesito o aumentar la tasa para poder obtener mayor balance entre primas y siniestros, o definitivamente seccionar el portafolio, sacar esos riesgos que están teniendo problemas y tratar de quedarme con una base de negocio más pequeña para más rentable. Eso es una de las razones. La otra razón es, como tú la planteas, es efectivamente no es aumento de tasa, sino aumento de prima nominal. ¿Por qué? Porque tú tenías antes un bien que valía 1 millón de pesos y ahora con la inflación vale 1.150.000 pesos. Obviamente, al aplicarle la tasa, la prima nominalmente es mayor, pero la inflación está teniendo un impacto, porque además, y lo vemos mucho en la parte de vehículos, la inflación de vehículos, igual que la inflación de repuesto de vehículos, así como la inflación es médica, son inflaciones que son más altas de la inflación general. Por lo tanto, la velocidad con que crece el siniestro a nivel de auto y a nivel de salud es más rápida de lo que está creciendo la prima. Por lo tanto, se erosiona mucho más rápido. Y otro elemento también viene dado por lo que sucedió en las pasadas renovaciones, la ausencia de capacidad. Todo mercado de seguros, para poder operar, necesita del capital de reaseguro. Es necesario. No hay ninguna compañía de seguros que opere por sí sola. Necesita del capital de reaseguro para poder desarrollar su negocio. Y los capitales de reaseguro han subido considerablemente. Por lo tanto, tienen que transferir la totalidad o la parcialidad de esos incrementos que se están dando. Y otro elemento que está originando un cambio interesante sobre lo que cobran las compañías son las nuevas regulaciones. Y eso hay que tenerlo presente. En el caso de la República Dominicana, repito, estamos trabajando con una nueva ley. Pero cuando tú te revisas, y por ejemplo, yo me recuerdo mucho históricamente en el año 2005 en México, cuando hubo la transformación hacia solvencia dinámica, que es una forma de ver el negocio completamente diferente, mucho más especializada, eso requirió que el mercado se especializara aún más y tuviera que hacer un gasto considerablemente mucho más alto del gasto tradicional para poder apalancar la ley. Esto muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero nosotros lo vivimos en la República Dominicana. Hay cambios de ley que aparentemente parecen sencillos, pero que tienen grandes incidencias administrativas, en costo administrativo en las compañías de seguro. Esos costos tienen que ser traspasados obligatoriamente dentro de los niveles de tasa de prima. Esas son las diferentes variables. Vamos ahora a unos consejos comerciales y retornamos. 60 minutos de seguros. Gracias. Continuamos, amables televidentes, una entrevista interesante. Bueno, muy interesante. Con Juan se iba y no se vaya. Juan se iba y no se va. Estamos conversando con Jairo Zambrano, quien es el director de Rea Santo, Reaseguradoras Dominicanas, y experto en seguro, profesional en reaseguro, y un amigo y ya talento de 60 minutos de seguro. A Piña no le gusta que yo diga eso, pero es un talentazo de 60 minutos de seguro.
Vamos a seguir conversando con él y ahora Jairo está con nosotros. Bien, Jairo, me gustaría hablar. Mira, nosotros tenemos ahora mismo un problema en la frontera y quiero que podamos, ¿verdad? Ya ocupar ese tercer tema. Y muchos podrían decir, no, que no tenemos un conflicto, señores. En el 1914, la Primera Guerra Mundial empezó con menos de ahí. O sea, yo no sé si ustedes saben, la Primera Guerra Mundial en el 1914 empezó con menos de lo que está pasando en Haití. Entonces ahora tenemos un conflicto en la frontera con un canal que, dicho sea de pasada, posiblemente ya estaba palabreado, pero iniciaron a hacerlo unilateralmente. El río Masacre nos pertenece en un 80%, o creo que más, y han comenzado a hacer este canal sin la autorización del Estado Dominicano, y eso ha creado un conflicto. Pero puede que haya una revuelta República Dominicana, Haití, aún no sea militar, pero puede que haya una revuelta que, dicho sea de pasada, esta revuelta entonces, si empieza civilmente, se puede convertir en una revuelta militar. Entonces, ante esa situación, Jairo, ¿qué cobertura se podrían activar o si están excluidas todas las coberturas ante esta posibilidad? Feli, wow, buen punto porque es una de las cosas que yo siempre he estado conversando con diferentes amigos en la República Dominicana. Y yo lo voy a ampliar un poco sobre la cobertura de la que conocemos como es RCC, la motín, disturbios laborales y daños maliciosos, ¿no? Y como ustedes saben, hay diferentes mapas que categorizan a América Latina o al mundo cuáles son los potenciales de pérdida. Por ahora, la República Dominicana siempre se ha mantenido neutral, ¿no? Está a nivel medio, no es bajo, pero tampoco es elevado como otros países para este tipo de coberturas específicamente. Ahora bien, para mí, y Feli lo expresó muy bien, tú solo necesitas un pequeño detonante para que se active una cobertura y ya tuvimos ejemplos, por ejemplo, lo de Floyd aquí en Estados Unidos cuando fue el abuso policial y la gente salió a la calle y generó grandes destrucciones. Tuvimos el caso en Chile, que es un país muy tranquilo y miren las repercusiones que tuvo, cerca de 6.000 millones de dólares de pérdida. Hemos tenido casos como Colombia. Entonces la pregunta es, ¿la República Dominicana tiene un potencial de un estallido social? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las situaciones que existen, y yo no soy dominicano y trato de ser muy respetuoso desde el punto de vista político en este sentido, pero se nota, se percibe, se ve, se siente la situación y lo tenso que está el tema haitiano dentro de la República Dominicana y con lo que está pasando con el río Masacre se ha habido una mayor intensificación. Entonces, de que existe un potencial de pérdida importante, sí. Ahora bien, hay coberturas, no hay coberturas, todo va a depender de lo que suceda y de la actitud del gobierno al respecto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todas las pólizas tienen una exclusión muy clara y la exclusión dice que los seguros no amparan en caso de guerra, invasión, y lo voy a leer tal cual, guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidad u operación militar, haya o no declaración de guerra. Entonces, dependiendo de cómo se maneje y si se sucede una circunstancia bajo esa característica, en estricta teoría y de acuerdo a las pólizas estándar, no hay cobertura. Ahora bien, si se genera una revuelta en una ciudad y esta revuelta es por una protesta que está relacionada a esta, pero no está dirigida a un tema militar, podría haber un nivel de cobertura. Entonces hay como una frontera borrosa entre una cosa y la otra. Hay que ser muy cuidadosos. Yo ahorita, y ustedes lo han notado, y sobre todo ustedes, como bien lo decía Félix y Juan Santiago, ustedes permanentemente están buscando propuestas de seguros en la República Dominicana y seguros se han encontrado que las coberturas de motín ya no te las dan al 100%. Hay ciertos giros de negocio donde la cobertura o no se otorga o se otorga al 20%, 40%, 50%. Incluso en otros países esa cobertura se cobra considerablemente por separado, con deducibles por separado. Entonces es bastante compleja la situación, preocupante, Félix, bastante preocupante porque, como bien dices, en el año de 1914, por menos de eso se comenzó una guerra.
y ya el presidente hizo mención esta semana en la ONU, habló y dijo, o sea, estén pendientes del tema. La situación es compleja y el nivel de seguro, dependiendo de cómo suceda, puede haber o no coberturas. Ya nosotros no tenemos tiempo para más, pero yo quiero que tú entiendas que tú no te puedes alejar mucho tiempo de 60 minutos de seguro. Son importantes, mira, tus declaraciones o tus informaciones, el venir a 60 minutos de seguro es una charla. Si tú me cobraras por eso, Jaime, yo te hubiera quebrado ya. Así que mira, vamos a hacer un compromiso con Jairo. No, que Jairo es de nosotros. Sí, para noviembre, para ya tener las estadísticas de finalizar del año. Ya te quiero en noviembre ya. Sí, para tener la visión ya de Oye, final del Hochi, año. dice Hochi. Política pública. Dice Hochi de política pública, que el programa que viene a continuación, que tú deberías aquí, que tú nada más estás virtual, dice él. Gracias, Jairo, por participar en 60 minutos de seguro. Con gusto, Félix. Un placer como siempre y nos vemos pronto. Y la despedida. Bueno, como siempre, nosotros invitamos a todo este público maravilloso a que se aseguren. Asegúrense